Seguimos con De Extremo a Extremo. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es día martes y como cada martes recibimos sumamente complacidos y alegres al doctor Rafael Gotró, que trae hoy, nuestro querido doctor, a un médico especial, que es el doctor Sócrates Bautista, médico gastroenterólogo y pasado presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Atención, porque este tema es sumamente importante. Quizás usted nunca había escuchado hablar sobre la enfermedad de Crohn y también de colitis ulcerativa. Es un tema especial que vamos a tratar con mucho cariño y amor a todo el pueblo dominicano. Doctor, es un gran honor saludarle. Gracias. Otro cariño especial. Lo sé. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Michael, por la presentación y agradecer profundamente la deferencia que ha tenido el doctor Sócrates Bautista de estar con nosotros. Como cada martes invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. El tema de hoy es muy importante, como dijo Michael en la introducción, porque hay mucho desconocimiento en una enfermedad que cada vez crece más a nivel mundial. Ha crecido tanto esta enfermedad a nivel mundial, mucha gente que padecen Crohn en este país y que son pacientes del doctor Bautista o que tienen colitis ulcerativa y son pacientes del doctor Bautista, saben el dolor que no solamente los embarga a ellos, sino a su entorno familiar con este tipo de enfermedad, que es degenerativa desde el punto de vista que no hay un tratamiento específico. Entonces, para nosotros, traer al doctor Sócrates Bautista es rendirle un homenaje a los enfermos de enfermedades inflamatorias en el país, que hay una asociación en el país dedicada, fundada por el doctor Sócrates Bautista, que agrupa todos y cada uno de los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor Sócrates Bautista, además, es tesorero de la PANCO y es tanto lo que ha evolucionado esta enfermedad que a nivel mundial se han realizado asociaciones como la latinoamericana, que es la PANCO, que significa Pan American Crohn and Colitis Organization, de la cual República Dominicana, en la figura del doctor Bautista, es el tesorero de ese organismo internacional. Entonces yo creo que es un gran prestigio para nosotros, sobre todo un gran respeto hacia las personas que padecen estas enfermedades, que podamos tocar este tema en manos de una verdadera autoridad como el doctor Bautista. Bienvenidos ambos, doctor Gotró, que es parte de la familia de Extremo a Extremo, doctor Bautista, bienvenidos, siéntase como en casa. Vamos a comenzar por describir, por definir qué es la enfermedad de Crohn y qué es la colitis ulcerativa y cuándo saber si se padece de una o de la otra. Bien. La enfermedad inflamatoria intestinal, que genéricamente así es que se conoce a nivel mundial, son dos. Una es la enfermedad de Crohn y otra es la colitis ulcerosa. Son enfermedades inmunomediadas, o sea, que el sistema inmunológico es el que se encarga de agredirse a él mismo, al mismo organismo, o sea, es como si las Fuerzas Armadas se fueran en contra del pueblo. Eso es lo que pasa dentro de nuestro organismo. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta solamente el colon, o sea, el intestino grueso, y afecta siempre de distal, o sea, desde la parte distal, que es el recto, hacia arriba, y puede afectar todo el colon y solamente afecta a la mucosa, mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural, o sea, que afecta todas las capas del intestino y puede aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. O sea, la colitis ulcerosa solamente la vamos a ver en el colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier lugar. Ahora, hay una tercera entidad, que es la colitis indeterminada o inclasificable, que es cuando aparece en el colon y nosotros no logramos identificar si es Crohn o colitis ulcerosa. Esa, más o menos un 10% de los pacientes pueden padecer esta patología intermedia, vamos a llamarle, pero que al final
se terminan clasificando si es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. ¿Qué vemos más en el país, doctor Bautista, de acuerdo a su experiencia? ¿Se ve más enfermedad de Crohn? ¿Se ve más colitis ulcerativa? Mundialmente, generalmente, la colitis ulcerativa en países más desarrollados que el nuestro es más frecuente que el Crohn. Sin embargo, yo creo que estamos trabajando, el doctor Bautista está trabajando en estadísticas dominicanas y tenemos a Puerto Rico al lado que también tiene estadísticas de enfermedad inflamatoria. ¿Qué es más frecuente en el país? Mira, vamos a empezar de lo mundial a lo local. A nivel mundial, el 0.75% de la población mundial actualmente tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Para el 2030 se prevé que el 1% de la población mundial va a tener enfermedad inflamatoria y para el 2050 el 2% de la población mundial tendría enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros hicimos un estudio con la PANCO que se llamó Epilatan y en ese estudio nosotros participamos alrededor de 350 pacientes y hubo algo que llamó la atención y es que nosotros tenemos más Crohn que colitis ulcerosa, cuando generalmente es al revés. Y eso nos llevó a hacer una plataforma que es por donde nosotros seguimos los pacientes. Ahora mismo contamos con alrededor cerca de 900 pacientes, y ha persistido la mayor cantidad de Crohn que de colitis ulcerosa. ¿Y qué rango de, sí, adelante, qué rango en la población, por ejemplo, rango de edad? ¿Qué segmento en rango de edad y muy género? Buena pregunta. Exacto. Mira, excelente pregunta. Generalmente entre hombre y mujer está 1 a 1. O sea, en la colitis ulcerosa tenemos más hombres y en la enfermedad de Crohn tenemos más mujeres. Eso es colitis ulcerosa. Perdóneme. Eso es colitis ulcerosa. Póngame la anterior para ver, a veces uno con la vista puede... Es la anterior. Ese aspecto así de empedrado que tiene esa colonoscopía es típica de la enfermedad de Crohn. Y las úlceras son serpiginosas. Se habla de serpiginosa porque son como si fuesen en forma de serpiente. Wow. Entonces, es porque es una enfermedad profunda y las úlceras son profundas. Mientras que la colitis ulcerosa son superficiales. Allá veo una foto de colitis ulcerosa. Y esas manchas rojas, doctor, ¿qué significa eso? Sangre. Lo que pasa es que eso es inteligencia artificial. Entonces, la colitis ulcerosa es el colon que está abajo, fíjate que es todo simétrico. Esa es una característica que tiene la colitis ulcerosa, que la enfermedad es de distal a proximal, pero es simétrica siempre, mientras que la enfermedad del Crohn aparecen parches. Entonces, los parches que se ven aquí abajo y arriba puede ser más de Crohn, pero eso no es, eso es una simulación artificial, una inteligencia artificial. ¿Y qué están emulando? Si las imágenes en color blancuzco, ¿qué emulan? Esas podría ser de una colitis ulcerosa. Ok, yo quisiera que siguiera desarrollando el tema del segmento de la población en cuanto a género y rango de edad. Bueno, entonces, hay otro problema. Nosotros tenemos entre 10 y 20 años en la plataforma. Te estoy hablando de datos estadísticos que tenemos objetivos. Tenemos, creo que son 115 pacientes y el pico de la población es entre 20 a 30 años. Y el segundo pico entre 30 y 40. Después, a partir de los 60 hay un tercer pico de cuando aparece la enfermedad. Pero es una enfermedad que empieza en las personas jóvenes. Entonces, es muy frecuente, hay muchas cosas, hay muchas variables. Por ejemplo, los niños a veces que tienen problemas con el crecimiento y a veces lo mandan donde un endocrinólogo, a ver si tienen algún problema y muchos de esos pacientes a veces es que tienen una enfermedad de Crohn.
que empezó en la niñez y por eso no tienen el crecimiento. ¿Es congénito? ¿Qué produce la enfermedad de Crohn? No, es que no se sabe. Que es no una se sabe. enfermedad Es de origen indeterminado. De origen desconocido. todavía no se sabe el por qué. Y por eso la dificultad a veces Certidumbre. para... el primer problema es diagnosticarla. ¿Cómo se diagnostica, doctor? Bueno, lo primero que hay que hacer es pensarla. Y ahí es que está el primer problema. El problema es que la mayoría de los médicos no piensan en estas enfermedades. Y fíjate cómo ha ido creciendo. Ya en República Dominicana se diagnostica muchísimo más en el ambiente gastrointestinal, o sea, en la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que ya hizo un capítulo de enfermedades inflamatorias, y los gastroenterólogos están muchísimo mejor informados, por ejemplo, que cuando yo llegué hace casi 30 años al país de hacer mi especialidad, porque no se hablaba, era un tema que no se hablaba en la sociedad y realmente no se le daba la importancia que tiene, y obviamente nosotros en la plataforma que tenemos hemos visto cómo ha ido creciendo desde 1980 hacia acá, cómo ha ido creciendo vertiginosamente la enfermedad y los médicos ya la diagnostican más. Pero quiero dar una anécdota del doctor Bautista para que ustedes vean la profundidad del estudio que ha dedicado parte importantísima de su carrera. Siendo nosotros embajadores en Argentina, el doctor Bautista hace 30 años, el doctor Bautista era residente de uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Udaondo. Por el doctor Bautista conocí yo a una gloria de la gastroenterología que fue su profesor. Y recuerdo que en conversaciones, él es un estudiante y él se acercó a mí no por embajador, sino por gastroenterólogo. Fue así, ¿no? Me dijo, eso es lo que yo voy a hacer en mi país. Me voy a dedicar, desde esa época... Hace 30 años. Hace 30 años y hoy yo te diría que en República Dominicana la enfermedad inflamatoria... Qué bonito está eso, ¿eh? Dicho y hecho. Muy linda anécdota, porque fue una coincidencia. Sí. No, y el trabajo y la dedicación que él ha hecho de fundar que los enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal se puedan agrupar en una asociación, que tengan un desfile anual y que puedan intercambiar ideas, es un gran logro del doctor Bautista. Entonces yo no quiero terminar sin que tú le digas al público, no solamente el diagnóstico, no, sino se prevé un tratamiento, no hay un tratamiento definitivo. No hay. Yo quiero que tú hables un poquito del tratamiento. Eso. Sí, fíjate, estamos viendo la parte quizá epidemiológica, pero yo acabo de llegar de un congreso ahora mismo de enfermedad, de gastroenterología, y el 75% de las ponencias en ese congreso fueron de enfermedad inflamatoria. Oye, eso. Por encima de hígado, por encima de todas las demás. Porque en el mundo están creciendo las enfermedades inflamatorias. Y porque son las enfermedades que más controversia nos traen actualmente en lo que es la gastroenterología. Y hay un sinnúmero de medicamentos de alto costo que lamentablemente aquí en el país nosotros lo conseguimos a través del gobierno, pero no tenemos el apoyo de la ARS. No, la ARS no reconoce las enfermedades inflamatorias. Entonces, unas enfermedades que van increciendo y que no lo reconozcan. Tú no te puedes hacer ni siquiera una colonoscopía si saben que tú tienes una enfermedad inflamatoria intestinal. Así es que está la cosa. Entonces, nosotros lamentablemente tenemos que ir al alto costo a conseguir los medicamentos. Y bueno, los medicamentos están aquí, eso es importante. Sí. Y los pacientes que entran a alto costo hacen su vida normal. O sea, no es una catástrofe al final. Los pacientes están haciendo su vida, esos jóvenes se casan, esos jóvenes tienen sus hijos, esos jóvenes trabajan. De hecho, la plataforma que nosotros usamos, tanto en la fundación como la plataforma que usamos los médicos, nos la hizo un paciente. Fíjate la interacción que hay entre médicos y pacientes,
Y ayer me mandaron de un jovencito que llegó donde mí como con 10 años con una bolsa de colostomía. ¿Cuándo fuera? Porque le habían tenido que hacer una cirugía. Ayer me mandaron que se había recibido de ingeniero en sistemas. Entonces, mira qué bien, todos qué esos bueno. niños, Son satisfacciones. tú lo ves y tú ves cómo evolucionan cuando tienen su tratamiento. Entonces, lo que nosotros generalmente aspiramos es que siga alto costo, eso no puede desaparecer. Dos, que las ARS entren, que todas estas enfermedades entren en el sistema de seguridad social para que estas van a seguir siendo enfermedades crónicas y nosotros tener familias felices, ¿me entiendes? Porque nosotros vamos para el 1%. De hecho, en España ya se está hablando, todas las asociaciones españolas ahora salen con el número 1. Y eso quiere decir que para el 2025 ya España va a entrar en el 1% de la población con enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es importante. Para nosotros de verdad que ha sido una verdadera satisfacción cualquier inquietud que tenga. Doctor, permítame una última No, eso es lo que pregunta, quería, perdón. cualquier inquietud. Yo estoy enamorado de la idea de que la República Dominicana necesita obligatoriamente de la investigación. Correcto. Para poder ser una mejor nación, tenemos que investigar más. En este caso de la enfermedad de Crohn, de las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿usted piensa que el Estado debería de invertir un dinerito en investigar estas enfermedades? ¿Y cómo se haría eso? De hecho, ¿Quién estaría disponible? El Estado está invirtiendo en alto costo. O sea, me refiero a la investigación de la enfermedad. Ahora, en la investigación, nosotros necesitamos, lo primero es que se necesita saber por qué aquí hay más Crohn que colitis ulcerosa. Exacto. Entonces, genotípicamente, ¿qué está pasando en República Dominicana? Para eso nosotros tenemos que realmente el grupo que hacemos enfermedad inflamatoria, pues no soy yo solo. Lo que estamos es tratando de tener una seroteca a veces se hacen estudios internacionales de genotipo para saber qué genotipo está pasando, a ver si hay algún problema, por ejemplo, una mutación genética, y nosotros saber si esa mutación genética somos nosotros que la tenemos. Fíjate que República Dominicana, el dominicano es la mezcla de todas las razas. Entonces de ahí sale el dominicano, el aborigen, el blanco, el negro. Entonces, habría que ver las mutaciones que nosotros tenemos genéticamente y que está influyendo en que nosotros tengamos la misma característica que están viviendo Puerto Rico y Perú, porque eso nosotros lo vimos en el estudio que hicimos del Epilatan. Y el otro país que tiene las mismas características que nosotros es Canadá. Eso conlleva una medicación, estas enfermedades, ya lo mencionamos, pero además de eso me imagino que conlleva un régimen alimenticio especial. Y quisiera saber también cuáles son los riesgos o de mortalidad, por ejemplo, en estos casos de estas enfermedades. Y cuando hablamos de que se puede salir de esa rutina alimenticia, de medicación, cuando se habla de hacer un desarreglo, por ejemplo, ¿a qué nos referimos en estas enfermedades? Bueno, lo primero es diagnosticar. Nosotros hacemos el tratamiento con lo que se llama medicina, que es lo que le llaman el treat to target, que es medicina de precisión. De precisión. Entonces, nosotros tenemos, cada paciente, trazarnos metas con los pacientes. Primero, cuando te llega descompensado, nosotros tenemos un periodo de tiempo para que el paciente se le quiten los síntomas. La segunda fase es una mejoría ya a nivel de lo que se llama revisión profunda, en donde la endoscopía pasa a ser normal. Y la tercera fase es cuando ya a nivel histopatológico, o sea, en la biopsia, está normal la mucosa. O sea, que el paciente
ya en la segunda y en la tercera fase, puede hacer su vida completamente normal. Ahora, hay condiciones, por ejemplo, el fumar. Tú no puedes fumar. Nosotros lo que tratamos de sacarle a los pacientes en la fase ya de remisión son todos los alimentos procesados. Tratamos de que coman, lo que vayan a ingerir sea orgánico. O sea, nosotros tenemos arroz, habichuela, carne, molondrón, todo lo que usted quiera comer, lo puede ingerir y no va a pasar absolutamente nada. Imagino que el alcohol también lo restringen de manera... Bueno, el alcohol es un químico, un proceso, nosotros lo destilamos, pero un paciente que esté en revisión y se quiera tomar una botella una copa de vino, lo que sea, lo puede hacer, no pasa nada. O sea, son personas que hacen su vida normal cuando están en remisión y trabajan y se casan, tienen hijos. O sea que nosotros tenemos un montón de pacientes. De hecho, en la fundación nosotros tenemos una página web, y en la página web usted entra y usted ve las estadísticas, porque las estadísticas están ahí. Actuales. Las estadísticas de la fundación. Esa no es la estadística que llevamos los médicos. Eso es que los pacientes entran y ahora mismo hay más de 500 personas dentro de la fundación registrados. Muchas gracias, doctor. Excelente. Por favor, a la orden. Doctor Gotró, palabras finales. Sí, agradecer al doctor Sócrates Bautista este compromiso que teníamos con la sociedad dominicana, porque tal como le dijo él al principio del programa, y muy atinadamente Jenny lo preguntó, es una enfermedad poco conocida por la mayoría del pueblo dominicano, pero que afecta a muchos hogares en estos momentos. En honor a esos pacientes y en respeto a esos pacientes, hemos querido que el doctor Bautista estuviera con todos nosotros para llevar este mensaje de aliento. Muchas gracias, gracias, doctor. muchas Gracias. gracias a ambos. Ojalá se repita pronto la visita, doctor. Gracias. Gracias al doctor Sócrates Bautista por acompañarnos. Él, al igual que nuestro doctor Rafael Gotró, es médico gastroenterólogo y además de la sociedad, pasado presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Nosotros seguimos con más en el número 1 de Extremo a Extremo. Quédense con nosotros hasta las 3 de la tarde porque esto ahora es que se pone bueno.